Buenos días, ¿qué tal están? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Vamos a dar a inicio, ¿verdad? La clase del día de hoy. Ya nuestra última clase, ¿verdad? Hoy ya culminamos el curso y ya estamos cumpliendo 3 semanas, como ya saben ustedes. Entonces, vamos a terminar, ¿verdad? Con la programación que ya estaba pues estipulada desde el inicio. En ese sentido, ¿verdad? Entonces vamos a arrancar el día de hoy con otro tema, ¿verdad? Dentro del SPSS para que podamos ahí entrar en cuestión, ¿verdad? Vayamos entrando en temas, siempre, ¿verdad? Dudas, consultas, las hacen. Eh, entonces ahorita voy a proceder a compartirles pantalla para que podamos ya ir viendo, ¿verdad? Las nuevas herramientas que vamos a ver ahorita. Entonces, vamos a ver, les voy a compartir ahorita. Bueno, aquí tengo varias, como ustedes observan, tengo varias bases de datos que ya las hemos tocado, ya las hemos visto, ya algunas variables ya más o menos las conocemos. Por ejemplo, esta es una base de datos de 11 variables. Esta es una base de datos, por ejemplo, de 14 variables. Tenemos otra abierta tengo varias abiertas para aplicar, a ver si se aplica el mismo ejercicio a diferentes bases de datos. En este caso tenemos 18, ¿verdad? Y en la última tenemos 21 variables. Me voy a posicionar en esta primera, de una de las más cortas, pero que ya conocemos, donde ya conocemos algunas variables y ya conocemos también cuántas respuestas hay. Vamos a ver ahorita el tema relacionado con sintaxis dentro del SPSS. Desde que iniciamos, recuerdan ustedes, el curso, hemos trabajado con herramientas que se ubican y ya están establecidas aquí. En las ventanas de datos, en las ventanas de transformar, en las ventanas de analizar, en las ventanas de gráficos y seleccionamos nuestras herramientas, ¿verdad? En este sentido, vamos a trabajar hoy con sintaxis. ¿Qué es la sintaxis? Bueno, la sintaxis se aplica a diferentes áreas, ¿verdad? De la ciencia, de la tecnología, no solamente en SPSS. Ya la sintaxis nos permite tener un conjunto de reglas y principios que podemos nosotros utilizar para seguir un código, ¿verdad? Un procedimiento. Un ejemplo, por ejemplo, en Excel. Aquellas personas que han utilizado Excel saben que al momento de utilizar funciones o utilizar fórmulas, no las van a reconocer de manera correcta el Excel si nosotros hacemos el procedimiento de manera errónea, ¿verdad? Si nosotros no colocamos un punto y coma, si nosotros no colocamos un paréntesis, un punto, etcétera, nos va a tirar error porque hay una sintaxis, hay un principio y hay reglas que vamos a tener que respetar para nosotros poder lograr un determinado resultado, ¿verdad? Entonces, vamos a pasar a ello. Para utilizar nosotros sintaxis en el ejemplo, observemos primero, les quiero mostrar que, por ejemplo, aquí nosotros tenemos variables como la edad, ¿verdad? Tenemos variables como la edad y si nos vamos, por ejemplo, aquí tenemos las respuestas de las edades de las personas, pero en este caso solo hay 70. Vamos a ver otra base de datos que tenga más datos registrados. Esta, por ejemplo, observemos que tiene, pero también está pequeña. Vamos a ver esta. Esta se mira bien. Vamos a trabajar este ejemplo con esta base de datos, ¿verdad? Cliente se llama. Aquí vemos que solo tiene 6 variables, pero en este caso lo que nos interesa es ubicar esta variable de edad. Nos vamos a posicionar ahora en nuestra ventana de archivo. Nuestra ventana de archivo, vamos a seleccionar la opción nuevo. En nuevo, observen que aquí tenemos varias opciones de abrir nuevo conjunto de datos o nueva sintaxis. Entonces, en este caso, vamos a utilizar sintaxis
ya tengo mi sintaxis. Aquí este espacio en blanco es para yo poder empezar a trabajar ejercicios, pero trabajados mediante como líneas de código. Algunas personas pueden tener algún conocimiento previo, por ejemplo, en sistemas, que cuando se construye un sitio web o un juego, cualquier cosa, con temas de lenguaje de programación, acordémonos que, ¿verdad? Se hace mediante determinado lenguaje de programación. Ve una mano levantada ahí. Vamos a ver. Sí, ingeniero, disculpe, me fíjese que se me fue un poquito la señal. No me fijé cómo inició para explicar lo de la sintaxis. Sí, sí, claro. Vamos a volver a repetir. Gracias. Vamos a hacer, no hay ningún problema. Cerrar esto. Nuestras bases de datos, ¿verdad? No importa cuál sea. Aquí les decía que tenía varias por tema de variables y por tema de que hay. Y aquí posicionémonos en la opción donde dice sintaxis, ¿verdad? En este caso, como voy a trabajar desde cero, le doy nuevo. Si yo ya tuviera una sintaxis trabajada, seleccionaría abrir sintaxis en este caso, ¿verdad? Pero aquí una que ya esté previamente trabajada. Aquí desde cero, nuevo, sintaxis, ¿verdad? Solo son 1, 2, 3 pasos. Vamos a seleccionar ahí y se nos va a desplegar nuestro lienzo en blanco, ¿verdad? Como para los artistas, aquí es donde nosotros vamos a trabajar eso. Le comentaba el tema de la programación para aquellas personas que tal vez saben del tema, utilizan diferentes lenguajes de programación, ya sea Python, ya sea C++, etcétera. Se necesitan líneas de código para tener diferentes resultados y esas líneas de código después se ejecutan para compilarse, ¿verdad? Se le domina. Solo esperen un momento que quiero. Entonces, les comentaba, ¿verdad? Ahorita no vamos a meternos tan a lleno en temas de código, ¿verdad? Aprendernos aquí a gran cantidad de códigos, pero sí algunos básicos para que nosotros miremos. Por ejemplo, aquí es importante reconocer que cuando nosotros escribimos un código, por ejemplo, hay un código aquí que se llama compute. Vamos a escribirlo. Observen que si yo escribo compute, me va a seleccionar varios comandos, ¿verdad? O varios códigos. Entonces me lo reconoce ya la sintaxis como un código. Si yo quiero escribir algo aquí, por ejemplo, y no me lo reconozca como un código, entonces yo tendría que colocar previamente un asterisco, ¿verdad? Aquí le estoy diciendo a la sintaxis que es texto lo que yo voy a escribir. Entonces aquí yo podría escribir: ahora aprenderemos a construir ejemplos en SPSS mediante sintaxis, ¿verdad? Observemos que si queremos escribir textos aquí, tenemos que hacerlo previamente con un asterisco acá, ¿verdad? Entonces, uno de los primeros comandos, códigos que vamos a ver aquí en este ejercicio va a ser el que les comentaba, compute. Observen que aquí yo no coloqué ningún asterisco, entonces ya me despliega algunas sugerencias. En este caso, la primera que me selecciona es la María, que es la que me interesa. Vamos a seleccionarla y observen que ya la tengo seleccionada, ¿verdad? ¿Qué me permite este código, este comando? Me permite a mí relacionar y crear una nueva variable, ¿verdad? Por ejemplo, acordémonos siempre que estamos trabajando con la base de datos cliente. Yo quiero, por ejemplo, aquí tenemos la variable edad y aquí tenemos todas las edades. Eso ya lo identificamos rápido, pero yo quiero crear una nueva variable para que me agrupe esa variable en grupos de edades, ¿verdad? Entonces que me lo agrupe en grupos de edades. Como ustedes ven, aquí no solo hay 6 variables y entonces eso lo voy a hacer mediante una línea de comando. Entonces, si yo quiero la variable edad en grupos de edades, mi nueva variable
voy a querer, por ejemplo, que se llame grupos de edad. Observen, coloco G edad porque es una forma abreviada, como conocemos desde el inicio, es forma abreviada, ¿verdad? De asimilar o crear una nueva variable que se llame grupos de edad. Que esta grupos de edad viene siendo igual a mi variable edad que ya tengo yo, ya tengo creada, ¿verdad? Ya tengo creada, observen la relación. Cuando vamos a terminar una línea de código dentro de la sintaxis, siempre la vamos a terminar con un punto. Esto le dice al programa que hasta aquí llegó esa línea de código y puedo empezar con otra. Pasemos a la siguiente. La otra que vamos a ver es Recode, ¿verdad? Observen ustedes, Recode nos permite a nosotros el que, en este caso, como les mencionaba anteriormente, yo quiero elaborar grupos de edad. Entonces, aquí donde yo voy a recodificar esa variable anterior en unos nuevos, ¿verdad? Estaban en lista allá las edades, entonces yo las voy a agrupar en Recode en grupos de edades, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el siguiente paso. Aquí es trabajar mi variable grupos de edad. Y aquí es necesario abrir paréntesis. Si se recuerdan ustedes, en la herramienta recodificar, había una palabra que se llamaba load, que era para identificar los valores de un determinado número hacia abajo, ¿verdad? Es como decir, aquellas edades de 25 hacia abajo me las va a agrupar en una categoría. Entonces eso es lo que le quiero decir yo con LO. Entonces observen, LO hasta aquí, para nosotros decir hasta, vamos a utilizar esta palabra, ¿verdad? True. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que de lo más bajo, por ejemplo, de 20, entonces le estoy diciendo al programa, la sintaxis, que de 20 todo hasta lo más bajo, ¿verdad? Me lo agrupe en una categoría, ¿verdad? Que pueda ser la 1 y cierro paréntesis. Entonces aquí, ¿verdad? De lo más bajo desde hasta 20, me lo agrupe en una categoría 1. Ya estoy haciendo mi primer grupo de edad. Voy a generar un segundo grupo de edad que pueda ser, me los agrupe de 21 años hasta 30, ¿verdad? Y esto me lo agrupe en una categoría número o en un valor número 2. Cierro mi paréntesis. Quiero otro grupo, abro otro paréntesis y le digo que de 31 hasta 40 me los agrupe en una categoría o en un valor número 4. Vamos a colocar uno último, 1, 2. No, aquí me confundí. Aquí es el 3. En una categoría número 3. Ahora vamos a abrir otro nuevo paréntesis para generar otro nuevo grupo de edad. Y aquí vamos a decirle que de 41 hasta 50 me los agrupe en una categoría valor número, en este caso sí sería 4. Y haríamos un último grupo de edad que estaría más o menos diseñado de la siguiente forma. Observemos que aquí LO es para referirse a lo mínimo y aquí vamos a escribir high para decir lo máximo, ¿verdad? De 50 años hacia arriba me los coloque en determinado valor. En este paréntesis, entonces vamos a escribir lo siguiente. De lo más alto hasta 51 en un valor número 5, ¿verdad? Aquí que hice, pues elaborar mis grupos de edades. Observemos y identifiquemos qué significa cada uno, ¿verdad? El true para decir hasta y el igual 1, igual 2, igual 3 es que me los vaya a agrupar en determinado valor, ¿verdad? LO para decir de los valores menores de 20 y high para decir todos los valores mayores de 51. En este caso, finalicé mi línea de código y la culmino con un punto.
Ya vamos utilizando dos, ¿verdad? Vamos a utilizar una número 3 que se llama variable. Ni le he terminado de escribir cuando ya me da todas las opciones. En este caso, observemos que la que me interesa es variable labels, que viene siendo las etiquetas de la variable. Vamos a seleccionarla. Y aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues precisamente eso, darle etiqueta a nuestras variables. ¿A cuál variable? La que acabamos de crear, que es grupos de edad. Entonces a esa variable, mi etiqueta, vamos a abrir comillas. Se recuerdan, ¿verdad? Que la etiqueta es el nombre completo de mi variable. Entonces esta etiqueta se llama, por ejemplo, grupos de edad. Cierro mi paréntesis, perdón, mis comillas. Ya le agregué mi etiqueta de variable y la termino con un punto, ¿verdad? Observemos que cada línea de código la estoy terminando con un punto. Si no la termino, entonces no puedo iniciar la otra porque le estoy diciendo que hay una continuidad. Entonces vamos con un punto. Aquí vamos a utilizar una que se llame value label, que son etiquetas de valor. Observen que aquí la tengo de primera, la selecciono, voy a escribir mi variable, ¿verdad? Que acabo de crear. Me voy abajo con enter, doy unos dos espacios para agregar aquí los valores, ¿verdad? De cada uno, como cuando hacíamos allá en la construcción de las variables en SPSS. ¿Cómo agregamos valor, verdad? ¿Se acuerdan? Sexo, los valores hombre y mujer, zona eh, urbana, rural y así cualquiera que nosotros creáramos. En este caso vamos a configurar las etiquetas de valor. Entonces en el 1 nosotros vamos a ubicar o a seleccionar, por ejemplo, si ustedes observan esta categoría, que es el primer grupo. Aquí, por ejemplo, son los menores de 20 años. Entonces la primera va a ser, vamos a ver, va a ser menores de 20, vamos a ver, menores de 20 años. Cierro mis comillas. Aquí no selecciono punto porque no he terminado con la etiquetas de valor, si ustedes se observan. Entonces paso a mi segundo valor, ¿verdad? Abro comillas y ahora me voy a referir a este que equivale al segundo, ¿verdad? Observen que aquí son de 21 a 30 años. Entonces lo voy a nombrar como de 21 a 30 años. Cierro mis comillas. Vamos a hacer lo mismo con la tercera, que sería de 31 a 40 años. Cierro mis comillas. Vamos con el cuarto. Abro de 41 a 50 años, ¿verdad? Cierro mis comillas. Y vamos con el último paréntesis, ¿verdad? Que sería este. Entonces aquí sería el quinto, que estaría denominado, ¿verdad? Como mayores de 51 años. Ahora, ¿qué es lo que le falta? Como ya terminé yo con esta línea de código, lo termino con el punto. Observan que hasta el final ubico el punto. Ya tengo mi etiqueta de variable, ya tengo mi etiqueta de valor, de cómo quiero que me los agrupe. Ahora voy a trabajar con la variable format o formato, ¿verdad? Observen que aquí la selecciono. Esta me permite a nosotros identificar si queremos trabajar con decimales o no. Si no queremos trabajar con decimales, por ejemplo, entonces le estoy diciendo que mi variable que acabo de crear lo vamos a definir así, f1.0, y termino con un punto. Le estoy diciendo que en mi variable grupos de edad no quiero trabajar con decimales y lo definiremos de esa forma en que lo acabo de realizar yo. Vamos con el último. Siempre, por ejemplo,
Cuando nosotros ya tengamos una línea de códigos, el último código, en este caso va a ser execute, ¿verdad? Que sería ejecutar ya el código. Entonces yo voy a seleccionar execute, aquí lo vemos, lo selecciono y solo le estoy diciendo a la sintaxis que me ejecute todo lo que acabo de crear y un punto para decirle aquí termino, ¿verdad? El siguiente paso, si ustedes observan hasta el momento, pues no se ha modificado nada, no se ha creado nada. Vamos a ver cliente, solo tenemos 6 variables porque no hemos ejecutado el código. Vamos a ver, aquí estamos. La siguiente paso es seleccionar todo lo que acabamos de crear. Observen que ya lo seleccioné y observen el botón posicionado en la parte de arriba que dice ejecutar selección. Esta es la palabra, este es el botón clave para ya poder ejecutarlo, ¿verdad? Todo lo que acabo de crear. Vamos a darle un clic ahí. Y ahora sí observen, ¿verdad? Cómo me cambió la base de datos. Acordémonos que teníamos 6 variables, ahora tenemos 7 variables, ¿verdad? Todo esto lo creé yo mediante sintaxis. Ahora, ¿qué pasa si yo vengo y genero una tabla de frecuencia de esta nueva variable? Observemos que aquí la tengo. Una nueva variable de grupos de edad. Selecciono, aceptar. En este caso, por ejemplo, no me los ha agrupado en grupos de edad como debería. Eso quiere decir que tenemos que ir a la sintaxis. Vamos a ver si nos lanza algún error. Por ejemplo, aquí ya definimos la edad. Aquí definimos, por ejemplo, definimos los grupos de edad que están bien. Las variables, ¿verdad? También de los grupos de edad. Las etiquetas de valor también están bien. Estoy revisando el formas también está bueno. Entonces vamos a ver si me lo... Vamos a generarla otra vez. A ver qué pasa. Esperen un segundo. Lo que le mencionaba al inicio, se recuerdan que si uno tiene un problema en un punto, si tiene un problema en algunas comillas o en algo, no nos va a lanzar no nos va a lanzar en este caso el código como debería de ser. Entonces solo reviso que todo esté correctamente. Vamos a ver si menores de 20 años, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ver. Vamos a revisar la base de datos. Y solo me esperan un segundo. La vamos a abrir. Vamos a ir a generar la tabla de frecuencia. Espérenme, voy a cerrar algunas bases de datos para no confundirme. Mostrar nombres. Bueno, aquí tengo el ejemplo, ¿verdad? Observemos
aquí un poco más de cerca, que se agrupan, ¿verdad? Cada grupo de edad mediante sintaxis. Aquí tenemos el ejemplo de la sintaxis. Espérenme, se los voy a abrir. Solo déjenme cerrar unos que aquí no ocupo. Entonces aquí podemos observar la variable. Vamos a observar la variable que se creó de grupos de edad. La variable número, en este caso número 18. Si nosotros generamos una tabla de frecuencia de esa variable, observemos, por ejemplo, que se nos crea esta variable y ya. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, de esta tabla a la tabla tradicional? Que allá no están agrupadas en grupos de edades. Y acá si nosotros la tenemos agrupadas, por ejemplo, en grupo de edades, siguiendo el mismo procedimiento que acabamos de realizar. Observemos que aquí están los grupos, ¿verdad? Están los grupos como uno los vaya a establecer dependiendo de los rangos. Menores de 20 años, de 20 a 29, de 30 a 39, de 50 o más, ¿verdad? Entonces aquí ya está, por ejemplo, 18 años, 18 personas, perdón, en este caso, son menores de 20 años. En este ejemplo, 42 personas están en un rango de 20 a 29 años. 27 personas están en un rango de 30 a 39 años y así sucesivamente, dependiendo, ¿verdad?, de cuántos rangos nosotros vayamos a crear ahí en la ventana de sintaxis. Esto nosotros lo podemos aplicar también a cualquier variable que nosotros vayamos a... Esperen un momento, aquí. A cualquier variable que nosotros... No, la de clientes quiero, solo esperen un momento. Esto lo podemos aplicar, por ejemplo, tanto con la variable edad y vamos a hacer, por ejemplo, creo que es esta. Y también lo podemos hacer perfectamente con la variable peso, ¿verdad? En este caso, observemos que los pesos en esta base de datos, vamos a ver cómo están definidos. ¿Cuántas variables tiene este? 14. No, en esta no. Vamos a hacerlo en esta base de datos del primer ejercicio que realizamos. Por ejemplo, si observamos la columna de peso y nosotros creamos una tabla de frecuencia de peso, vamos a ver cómo me la lanza el programa. Vamos a ver los resultados. Esto lo cierro. Solo déjenme aquí. Por ejemplo, esa es la diferencia, ¿verdad? Aquí observemos que la tabla de pesos me lo da individualmente. Nosotros mediante sintaxis lo podemos agrupar, tal cual como hicimos con la variable de siempre. Vamos a ver el mismo procedimiento. Vamos a ver cómo están aquí los pesos. Van de 85, de 70 hasta 200. Siempre que nosotros vayamos a utilizar la herramienta de sintaxis, tenemos que relacionar, ¿verdad? O echar un vistazo de manera rápida cómo están definidas las respuestas para nosotros poder agruparlas en el momento. Entonces, en este caso, vamos a irnos a archivo, nueva sintaxis, y vamos a hacerlo ya un poco ya más rápido, ¿verdad? Entonces ya sabemos, vamos a crear una que diga compute. En este caso no es grupos de edad, sino grupos de peso, que es igual, ¿verdad?, a mi variable peso. Entonces vamos a recodificar esas variables. Aquí en este caso sería g peso, que sería, abro paréntesis, lo más bajo hasta, ¿verdad?,
En este caso pondríamos un peso de 70. Me los agregue a un valor número 1. Entonces ya creé mi primer grupo, ¿verdad? Todos aquellos valores que tengan menores de 70 kilogramos va a estar en un grupo menores de 70. Vamos a abrir un segundo paréntesis para crear nuestro segundo grupo. En este caso, por ejemplo, los pesos de 71 hasta 80, que me los ubique en un valor número 2. Igualmente vamos a crear un valor número 3. Ahorita estamos con grupos de peso. Vamos de 81 hasta, en este caso, hasta 90, agrupados en un valor número 3. Vamos a abrir un nuevo paréntesis de 91 hasta 100 kilogramos. Me los agrupo en un valor número 4 y otra vez el último, un quinto, que sería de lo más alto hasta, o sea, lo más alto de 101 kilogramos, me los posiciono en un valor o me los agrupo en un valor número 5. Termino mi línea de código, ¿verdad? Vamos a agregar nuestras etiquetas de variables con variable label de nuestra variable gpeso, ¿verdad? Aquí abrimos comillas para decirle, ¿verdad? Cómo se va a llamar o qué etiqueta vamos a agregar. En este caso se va a llamar, por ejemplo, grupos de peso. Cerramos, punto. Vamos a agregar ahora etiquetas de valor. Entonces utilizamos la opción variable value label. Vamos a ubicarla aquí. Observemos value label. Entonces aquí dejé peso. El 1, abro comillas, va a ser, por ejemplo, los que pesan menores de 70 kilogramos, ¿verdad? Cierro comillas. Voy a agrupar mi segundo paréntesis. En este caso serían los de 71 a 80 años. Voy a agregar mi tercer valor, que sería, en este caso tenemos de 90 de 71 a 80, de 81 sería a 90 años. Vamos a definir la cuarto grupo. Sería de 91 a 100 kilogramos. Ven, aquí estoy confundido. Aquí estamos trabajando con kilogramos, recuerden. Con kilogramos. Igualmente, aquí estamos con kilogramos. Aquí igualmente 91 a 100 kilogramos. Y el último, ¿verdad? Nuestro último grupo sería los de mayores, ¿verdad? De 101 kilogramos. Punto. Para terminar mi línea de comando, vamos a trabajar con decimales. Vamos a ver, format. En este caso no quiero decimales, entonces lo defino como en el ejemplo anterior. F1.0. Termino con un punto. Vamos a agregar execute, también igual punto, y vamos a ejecutar toda esta línea de código. Ejecutar selección. Nos vamos a los datos. Tenemos nuestra nueva variable creada, frecuencia. Vamos a restablecer esto. Entonces aquí vamos a revisar el ejemplo. ¿Cómo va a quedar? Sería, vamos a ver, parecida a la primera, ¿verdad?
Si ustedes observan, es parecida a la primera, ordenado los grupos de peso dependiendo de los grupos que nosotros vayamos a agrupar claramente. Entonces, en este caso, por ejemplo, se crea nuestra variable. Vamos a irnos a los datos. Aquí está, por ejemplo, en este caso, la variable número 20, que sería, por ejemplo, grupos de peso y cualquier o herramienta que nosotros vayamos a utilizar dentro del programa va a estar agrupada, ¿verdad? Si la utilizamos esta, que es grupo de peso. Entonces, vamos a ver. Vamos a cerrar estas para que me lance la vista previa. Observen, por ejemplo, que en esta base de datos tenemos organizados los grupos de peso. En este caso, de 50 a 60 kilogramos hay 16 personas. De 61 a 70 años hay 39 personas. De 71 o más años hay 43 personas. Haciéndonos un total, ¿verdad? Del total de 98 personas tomadas en cuenta en este estudio. Dos, porque dos personas no contestaron, entonces me sale de manera perdida, que serían estas dos personas que nosotros encontramos aquí, estas últimas. Si ustedes observan, la 99 y la 100 salen perdidos porque no tienen valores en la respuesta, en ninguna de las variables. Entonces, ahorita trabajamos con GEDAD y GPeso utilizando algunos comandos, ¿verdad? Para que nosotros podamos no solamente trabajar con las herramientas que nos proporcionan arriba, sino que también podemos trabajar con la sintaxis y ahí podemos ver nosotros todas las líneas de código que nos permite, ¿verdad? Por ejemplo, miremos aquí, por ejemplo, todas las disponibles, ¿verdad? Que son un montón. Entre más conozcamos, pues más ejercicios podemos conocer nosotros o realizar dentro del SPSS, ¿verdad? Observen que hay una variedad y ahorita pues solo vimos algunas de esas, ¿verdad? No las vimos todas, solo vimos compute para crear nosotros una variable de otra variable, recode, ¿verdad? Que es para agrupar nuestras variables o nuestros valores en en los grupos. Variable label que se utiliza para nosotros asignar, como observamos aquí. Vamos a irnos a la vista de las variables y esta, por ejemplo, fue la que se creó, la número 20. Observemos que aquí están, como las definimos en la sintaxis. Grupo de peso. En los valores están los grupos. Observemos. Y, por ejemplo, todo lo que nosotros definimos ahí, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, si nosotros, como les mencionaba anteriormente, no colocamos con un punto que nosotros no coloquemos o una comilla o un espacio, entonces nos va a lanzar un error. Cualquier, ¿verdad? Por más mínimo que sea, no es que todo el proceso esté malo, pero si nosotros cualquiera de estas que no la configuremos bien, nos va a dar un error. Entonces es importante conocer esos aspectos, ¿verdad? Si ustedes miran, estas son un poco sencillas, pero útiles para crear en este caso grupos de peso. Entonces así nosotros podríamos aplicarla a cualquiera de las variables que nosotros quisiéramos, ya sean cuantitativas en este caso, ¿verdad? Para poder mostrar diferentes herramientas organizadas en grupo. No sé si tienen alguna duda, alguna consulta. Este tema de sintaxis, pues igual la clase queda grabada ahí, ¿verdad? Para que puedan ver los comandos, puedan ver el procedimiento, cómo se configura cada una de las líneas y cómo se agrupa, ¿verdad? Siempre es importante tener en cuenta, echar un vistazo a la base de datos para poder ir definiendo, porque no voy a definir grupos de peso yo, si no sé, ¿verdad? Cómo están aquí, por ejemplo, los pesos. Tengo que saber, por ejemplo, que hay pesos de 70, de 50, de 90, de 80. Entonces, ya voy a saber de qué a qué, ¿verdad? Porque si yo creo grupos, por ejemplo, de 60 a 70 y no hay respuestas de esa, entonces no se va a crear el grupo, lógicamente, ¿verdad?
Entonces, eso es relacionado con la sintaxis para que al menos tengamos una noción general de cómo poder trabajarla, ¿verdad? Por ejemplo, otra cosa que les quería mostrar ahí de manera rápida era el tema también de la correlación de Pearson, ¿verdad? La correlación la herramienta de correlación de Pearson nos permite a nosotros, como su nombre lo indica, correlacionar, ¿verdad? Dos variables, pero ¿de qué tipo? De tipo, por ejemplo, continuo. Ese es uno de los requisitos de unas reglas para nosotros poder utilizar esa herramienta. Por ejemplo, las variables continuas, cuantitativas continuas, ya las conocemos. Por ejemplo, el peso, por ejemplo, la talla, por ejemplo, la altura, son variables que nosotros podemos aplicarlas al correlacionamiento de Pearson. Para ello, por ejemplo, aquí yo puedo mostrarles. Vamos a ver si en esta base de datos. Observen ustedes, por ejemplo, que yo aquí tengo una variable que se llama estatura del caso en centímetros. Como ustedes observan, es una variable continua. Y observen también que tengo aquí un peso del caso. Y observen los resultados que también son continuos, ¿verdad? Entonces yo podría trabajar esas dos mediante la herramienta antes mencionada. Para hacerlo, nosotros nos iríamos, en este caso, a analizar, correlacionar. Observen aquí, por ejemplo, muchas de las herramientas que nosotros utilizamos no están nombradas directamente, sino que están mediante otro nombre. En este caso se llama bivariada. Vamos a seleccionar bivariadas. Vamos a mostrar el nombre de la variable en número reducido. En este caso, se acuerdan, ¿verdad? Las que vamos a trabajar y vamos a trabajar la estatura del caso, que viene siendo esta. Y la vamos a trabajar con el peso también. Aquí las tengo. Observemos que las dos variables que acabo de seleccionar son variables continuas. Y observemos, por ejemplo, acá abajo, los coeficientes de correlación. En este caso está el coeficiente de Pearson, está marcado. Está el coeficiente también de Kendall, está desmarcado. Está el coeficiente de Spearman, que también está desmarcado, ¿verdad? En este caso, si queremos ver solo el tema del coeficiente de correlación de Pearson, la marcamos, ¿verdad? Seleccionamos nuestras variables que ya tenemos seleccionadas y vamos a seleccionar aceptar. Nos vamos a nuestra hoja de resultados y observemos ahora el tema de la interpretación de la tabla y cómo nosotros interpretamos esos datos mediante el coeficiente de correlación de Pearson, ¿verdad? O sea, ¿qué correlación llevan esas dos variables en una tendencia lineal? Observemos que aquí, por ejemplo, en la parte izquierda está la variable estatura del caso en centímetros y nos correlaciona con el peso del caso en kilogramos. Observemos que nos da un punto 807. En la parte de abajo nos da, ¿verdad?, en la significación bilateral, 0.000. Estos dos valores son importantes para nosotros poder interpretar el coeficiente de correlación, ¿verdad? Si nosotros observamos, por ejemplo, la significación bilateral, quiero mostrarles, por ejemplo, esta diapositiva. Observemos que si el valor P, ¿verdad? O sea, el valor de la significancia que nos salió ahí es igual a 0 en el total de la población, entonces se rechazaría, ¿verdad?, la hipótesis nula y se aceptaría la hipótesis alternativa. Porque en este caso, si allá nos aparecieron la significancia 0, entonces quiere decir que el valor P no es igual a 0, ¿verdad? ¿Y qué pasa si el valor P no es igual a 0? Miremos en la siguiente presentación. Aquí nos dice, ¿verdad?, dos valores importantes de P. Dice que si es mayor a 0,
la correlación es directa o una correlación positiva. Si es menor que 0 o igual a 0, es inversa o correlación negativa. Entonces eso es importante porque observemos la significación bilateral acá que nos dio 0. O sea que no es igual a 0, y siguiendo por ejemplo la teoría, nos diría que en esas dos variables tienen una correlación fuerte, ¿verdad? Una correlación directa. Vamos a ver en cuál estábamos. Aquí, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 0.00, entonces hay una correlación fuerte, y aquí nos lo confirma, ¿verdad? La correlación de Pearson. Nos dice que hay 0.807. ¿Por qué? Porque los valores en el coeficiente de correlación de Pearson van de -1 a +1. Entre más se acerque a 1, más fuerte es la correlación entre esas dos variables. Si observan ustedes en este valor, hay dos asteriscos que indican que es una relación fuerte. Observemos el peso. La variable peso del caso en kilogramos es igual, ¿verdad? Hay una fuerte relación, una fuerte correlación con la estatura del caso en centímetros, ¿verdad? Porque nos da 0.807. Esto quiere decir que se está acercando a 1 y hay una correlación fuerte. La significación bilateral nos dice, ¿verdad?, también que hay una correlación fuerte porque el valor no es igual a 0, ¿verdad? Aquí es 0. Y si observamos la teoría, si observamos la teoría, vemos, por ejemplo, que rechazamos la hipótesis nula si nuestro valor P es menor de 0.05, ¿verdad? Entonces ahí se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa de que hay una relación entre las dos variables. Observemos aquí la escala, ¿verdad? Dependiendo de la relación que nos vaya a arrojar. En este caso, vamos a irnos a la hoja de resultado. Nos arroja 0.807. Si nos vamos a la escala, ahora nosotros vemos que 0.807 es una correlación fuerte, ¿verdad? Una fuerte correlación grande, ya que es más de 0.7. Hay una mayor correlación, ¿verdad? Si estuviera entre 0.3 y 0.7 fuera una correlación moderada, y una correlación débil fuera si fuera menor de o igual a 0.3. Esto también nosotros lo podemos graficar perfectamente para ver esa correlación. Nos iríamos nosotros al tema de gráficos que vimos ayer, seleccionamos gráfico, podemos utilizar un gráfico de puntos. Observemos, por ejemplo, que aquí hay una de dispersión con ajuste de línea para ver, ¿verdad?, la correlación lineal. Entonces voy a seleccionar mi gráfico de línea, voy a seleccionar en este caso las dos variables que acabamos de trabajar, que es la estatura y es también el peso. Vamos a darle a aceptar y observemos, ¿verdad?, la correlación que por eso nos sale positiva y fuerte la correlación mediante Pearson, ¿verdad? Si nosotros observamos el gráfico con las dos variables que acabamos de tomar, que son de tipo continua, ¿verdad?, observamos cómo están dispersos de manera lineal. Entonces hay una fuerte correlación entre esas dos variables. Aquí con el gráfico nosotros lo podemos corroborar de manera un poco ya más visual. Esto lo podemos aplicar nosotros, como les menciono, los criterios principales es que las variables sean continuas, ¿verdad? Y nosotros poder realizar la misma serie de pasos que acabamos de realizar anteriormente para ver si están correlacionadas las dos variables, ¿verdad? Esto con el tema un poco general con el coeficiente de Pearson, ¿verdad? Se podría trabajar un poco más a fondo, pero un aspecto general así sí, ¿verdad? Para que ustedes pudieran tener una idea
de este tema y cómo se podría trabajar con estas dos variables, en este caso, ¿verdad? En esta base de datos. Podría ser en cualquier base de datos con otras variables continuas que ustedes tengan perfectamente, ¿verdad? En ese sentido no hay ningún problema. Por ejemplo, si yo me voy a otra base de datos, observemos aquí, vamos a ver si hay variables continuas. Por ejemplo, está la edad. Por ejemplo, aquí está talla, por ejemplo, está peso, las tallas metros, ¿verdad? Que fueron las recodificaciones. Por ejemplo, este es el índice de masa corporal. Ya depende de nosotros cuáles vamos a tomar en cuenta, ¿verdad? Para el análisis. Entonces ustedes observan que el programa lo hace todo. Nosotros solo le decimos con qué variables queremos que él trabaje, nada más. Nosotros así, de manera de saber el procedimiento, más que hacerlo manual, no, ¿verdad? Sí. Ingeniero, buen día. Buen día. Sí, me parece súper interesante lo que nos está mostrando y discúlpeme la pregunta. Sí, sí, Eh, diga. ¿Cree que nos pueda comentar un poquito sobre el tema de alfa de crombas y el tema de cómo se elasticidad, por favor? Bueno, el alfa de Cronbach habíamos dicho, ¿verdad? Que no tengo ejercicios trabajados ahorita, sería eh, un poco difícil mencionarles, pero por ejemplo con el alfa de Cronbach habíamos dicho, ese lo encontramos por ejemplo en escala, análisis de fiabilidad, mostrar, por ejemplo aquí está el alfa. Bueno, en este ejercicio no sé cómo me lanzaría a mí, porque no están en medida ordinal. Tendría que hacerlo en la base de datos en la base de datos donde tengo ordinales todas las. Vamos a ver si está por acá. Aquí tengo una. Vamos a ver, analizar. Análisis de fiabilidad. Vamos a seleccionarlas todas. Por ejemplo, observemos que aquí me da un alfa de Cronbach de punto 471, ¿verdad? Según la escala, vamos a ver la escala o la métrica, 4.71. ¿Dónde está? Vamos a ver, para ubicar, hoja de resultados, 4.71, 4.471 lo ubicaríamos en, en media, ¿verdad? Una fiabilidad media, tomando esta escala, dependiendo del autor que nosotros tomemos. Acordémonos también que el concepto que utilizó el compañero es para, por ejemplo, en este caso que nosotros acabamos de ver hace poco, vamos a ver, según teoría, ¿verdad? Según la teoría, ya que no tengo un ejercicio preparado, ¿cómo definiríamos nosotros este gráfico con ese concepto? ¿Cómo lo miran? ¿Cómo lo mira usted, compañero, con respecto al concepto? ¿Homocedasticidad o heterocedasticidad? Y que es homo, Homo, ¿verdad? Exactamente. En teoría, ¿verdad? Algo un poco general, si todos los puntos están en una sola línea, como en esta, ¿verdad? Que están atienden. concentrados. Exactamente, compañero. Están concentrados, se diría que las variables hay una Elasticidad. sí, exactamente. Si estuvieran muy dispersos, que hayamos unos aquí, por ejemplo, otros acá y otros acá y otros acá, ya hablamos nosotros de una heterocedasticidad, ¿verdad? Excelente. Entonces, vemos nosotros, por ejemplo, un poco la teoría y podemos aplicarlo nosotros en este tipo de gráfico para ver exactamente eso. ¿Y cómo lo hacemos? Pues le damos las variables al gráfico y él nos va a representar, ¿verdad?
si están alineados esos puntos o qué tan separados están. Si están separados hay una heterocedasticidad y si están entre más agrupados están en una O, línea s- continua como esta hay una homocedasticidad. o sea que si todos se alinean a la recta, quiere decir de que pasa de media a alta. Ah, totalmente así es Ok, exactamente. ok, Y si excelente. están todos dispersos, al contrario, ¿verdad? Sería una Sí, heterocedasticidad que no hay una relación entre las variables. sí, entonces ahí estoy interpretando ese gráfico. Y vamos a verlo. Entonces aquí, por ejemplo, vemos esa tendencia de los puntos agrupados a nivel lineal, ¿verdad? No están dispersos por todo el gráfico. Exacto, ¿qué es Entonces, lo que dice? Que no hay dispersión. exactamente. Tienen que estar ellos concentrados, ¿verdad? Siempre en la tendencia lineal, como lo vemos ahí. Excelente. Podemos ver, sí, podrían verse varios ejemplos, ¿verdad? Solo darle las variables qué tan están agrupados conforme esa línea, ¿verdad? Entre más dispersos están, más, ¿verdad? Más heterocedasticidad se va a encontrar entre las Ingeniero, variables. Sí, sí. y, y usted nos puede compartir, por favor, las métricas. Sí, sí, totalmente. Le voy a hacer llegar al grupo de Telegram. eh, Vamos a dejar de compartir. Les voy a hacer llegar al grupo de Telegram algunos textos básicos sobre SPSS en teoría, ¿verdad? Algunas bases de datos, algunos ejercicios, las métricas, para que ustedes las puedan tener de soporte y apoyo, ¿verdad? No hay ningún problema. Voy a ver si se las mando entre hoy y mañana, todos esos documentos, para que los tengan ahí perfectamente. Igual esta es la última clase del día del curso, ¿verdad? Aquí estamos culminando, pero el grupo queda activo. Por cualquier consulta, duda, acordémonos que falta el proceso de la entrega del diploma para que ustedes estén pendientes. Sí se tarda un poco el tema del diploma porque eso no lo redacto yo, sino que el coordinador del departamento se le pasan los datos y él pues van firmados por las autoridades de aquí. Entonces, en ese sentido hay un poco de tiempo, de lapso para la entrega. Entonces vamos a estar activos en el grupo para estar pendientes, ¿verdad? Siempre de cualquier consulta. Les voy a hacer llegar unos materiales y aquí culminaríamos, ¿verdad? Ya son las 12. Terminaríamos ya en este caso, nuestro curso, ¿verdad? Nuestra programación. Estamos pendientes con los materiales y eso sería todo, ¿verdad? Los felicito por haber culminado hasta el final, ¿verdad? Casi la mayoría, todos pudieron culminar satisfactoriamente eh, el curso, ¿verdad? Estaba fijándome en los temas de la asistencia y de la participación y todo, que la mayoría, ¿verdad? Sí pudieron terminar. Hay cursos que empiezan, pero muchos no los llegan a terminar o se salen a mitad, ¿verdad? Pero acá no fue el caso, aquí sí todos se mantuvieron hasta el final en estas últimas 3 semanas, entonces sí, ¿verdad? En ese caso, felicitarles, ¿verdad? Y el diploma se les va a hacer llegar a sus correos que ustedes adjuntaron en la inscripción al momento de inscribirse, ¿verdad? Entonces, esto sería todo por la clase del día de hoy para no extenderme mucho, ¿verdad? Ya son un poco más de las 12, entonces para no, ¿verdad? Entonces fue un placer llevar este curso, fue muy nutritivo, ¿verdad? De aprendizaje. Espero que se hayamos podido aprender algunas herramientas, ¿verdad? Del SPSS y que veamos de manera diferente todo el mundo de SPS como una herramienta estadística, ¿verdad? Para procesar y analizar datos. Es muy amplio el SPSS. Observen que hay muchas herramientas, entonces tampoco podemos verlas todas claramente, ¿verdad? Eh, Muchísimas gracias, se le agradece un montón. Vaya a la orden, muchas gracias. De nada, fue un placer. Entonces, Gracias, ingeniero. quedamos va a la orden, de nada. Entonces, cualquier consulta que tengan dudas, siempre, ¿verdad? En el Telegram. Y nos quedaremos acá, ¿verdad? Entonces les deseo un feliz día, feliz tarde, feliz fin de semana y éxitos en todas sus actividades. Muchas Saludos. gracias, Daniel. Gracias. Muy amable. Gracias, Gracias. gracias. Vaya.